Bien, parte quinta de los verbos. Continuamos con lo que vimos en la lección anterior. Estábamos con el subjuntivo y bien, unos cambios, quiero decir, unos ejemplos muy típicos que suelen caer o que caen siempre en los exámenes es transformar una frase que está hecha en estilo directo, es decir, transcribiendo exactamente las palabras de quien las dijo, con los dos puntos y las comillas, al estilo indirecto, usando este subjuntivo. Aun cuando hay bastante vocabulario aquí, bueno, voy a ir traduciendo las palabras para que, además de ir aprendiendo más vocabulario, pues también entendáis cómo se forma la frase, ¿no? Qué es lo que dice la frase. Bien, für es para. Ein es un artículo indeterminado. ¿No? Es equivale el a en inglés. Neues es un adjetivo. No voy a entrar en historias de si está declinado en un caso o en otro porque os vais a volver locos, ¿vale? Neues. Gesetz es ley. Braucht es el verbo, aquí en tercera persona. Die Regierung es el gobierno. Las palabras que terminan en UNG ya son femeninas, eso sí os puede ayudar. ¿Okay? Mehr Zeit, más tiempo. ¿Okay? Para una nueva ley el gobierno necesita más tiempo. Esto me recuerda a lo del Brexit. Sagte, dijo el ministro. Bien, entonces ahora la transformación a la frase, al estilo indirecto sería der Minister sagte, y el ministro dijo, coma, para una nueva ley, brauche, necesita, pues eso, terminado en E y no terminado en T. Die Regierung mehr Zeit, necesita más tiempo. Esa frase era un poco larga y tal, la siguiente es más fácil de entender. Das System, estoy seguro que todos lo estáis diciendo, el sistema, correcto. Ist nicht gerecht, no es justo. Como veis, la partícula negativa sigue al verbo, lo veremos luego en su momento. No me voy a liar. No es justo. Dijo el speaker, quien está dando la conferencia, la charla y tal. Der Sprecher meinte, das System sei nicht gerecht. Ese es un ejemplo. Yo diría que aprendeos este de aquí como prototipo, como caso, ¿verdad?, de transformación y uso del subjuntivo, que os va a ayudar bastante. Si os memorizáis esa frase, una frase facilita y tal, y os recordará mucho cómo hacer la forma del subjuntivo. Ahora, el tiempo pasado del subjuntivo. Distinguimos entre verbos regulares e irregulares. Para los primeros, como podemos estar viendo, brauchte, brauchtest, brauchten, brauchtet, es idéntica a la forma del indicativo. Así que más fácil que eso es ideal, porque si sabéis el primero, sabéis el segundo. Si os acordáis del segundo, ya sabéis el primero. En los verbos irregulares la cosa cambia. En primer lugar, si la vocal raíz es A o U, pues se le pone una diéresis. ¿Ok? Aquí tenéis los ejemplos. Gebe, hätte, wäre. ¿Ok? En verbos irregulares, con el EI, hay una metátesis o cambio de fonemas. En lugar de ser schreiben, escribes schriebe, es decir, la E pasa a la I y la I pasa a la E. Es un swapping. El 58, como os había ya indicado antes, cuando la forma del presente del indicativo, generalmente primera, tercera, o sea, primeras personas del singular y del plural coincide con la forma del subjuntivo, porque termina en E la primera, lo que hacía, para no confundirnos, era pasarla a la forma del pasado del subjuntivo. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo.
En el indicativo sería brauchen, o sea, der Arzt, el médico, dijo en el teléfono, o sea, al teléfono, coma, o sea, dos puntos, comillas y tal. Si brauchen, no necesita preocuparse, o sea, no tiene por qué preocuparse. Si brauchen sich keine Sorge zu machen. Bien, lo que nos interesa es este brauchen, ¿vale? Usted no necesita y luego voy a preocuparse. El médico dijo, coma, wir brauchten, ¿veis? Ha pasado este brauchen a la forma del brauchten, porque resulta que coincidía la forma del subjuntivo con la del indicativo y entonces pues te lías. Dices, me estás hablando en presente indicativo, me estás hablando en subjuntivo, no me pues para no liarse, dicen, venga, si coincide, la pasamos a la forma del pretérito imperfecto. La siguiente es esta también deberíais memorizar entera, que os sirva como prototipo de una construcción de frase muy interesante, es la condicional. Y el tema de las condicionales, la verdad es que me saca de quicio porque veo, o sea, que la gente en castellano, o sea, los españoles, pero no te hablo de la gente llana, en fin, que no ha tenido oportunidad de ir a una escuela, pues porque vienen de la guerra civil, etcétera. No. Políticos, gente que está en el Congreso de Diputados, gente que está en el gobierno, no saben formar una frase condicional. Te utilizan dos veces el hubiera. Si hubiera sabido, hubiera hecho. Yo les he oído decir a ministras y a toda esta gente. Es realmente, o sea, no sé, yo es que no lo entiendo. O sea, esa gente que, o sea, que no saben escribir, no saben ni en su propio idioma y están ahí de políticos y en el gobierno, pero creo que era, no sé si era la Calvo, no sé qué puesto tiene esa tía, pero un puesto alto en el Congreso, no sé no sé quién es esa tía, pero bueno, en fin, bueno, a lo que voy. En castellano estaríamos hablando del pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo en la siguiente frase que vamos a ver. Es decir, si yo hubiera tenido, ¿por qué es pluscuamperfecto? Pues estoy formando el auxiliar del verbo haber con la forma del hubiera seguido de un participio, ¿vale? Por eso se llama pluscuamperfecto y es hubiera, porque es el subjuntivo. Entonces, en esta frase, el ben es la preposición, el condicional si. Wenn si yo hubiera tenido tiempo, realmente esto es una frase subordinada, pero de condicional ya la veremos. Si yo hubiera tenido tiempo, esto es lo que nos interesa, yo habría leído el libro. Es decir, este segundo que sigue al pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo es el condicional. O sea, este de aquí es el que todo el mundo se lía. Habría, no es tan difícil, ¿no? Pues no hay manera. Ahí, habría. Si yo hubiera tenido tiempo, yo habría leído el libro. Lo que pasa es que la gente cree que la habría, entonces con el sí, entonces eso es incorrecto. Entonces yo, como soy de clase alta y gano mucho dinero porque estoy en el Congreso, pues tengo que decir hubiera, porque ¿no? Wenn ich Zeit gehabt hätte, hätte ich das Buch schon gelesen. Aprendeos esta frase de memoria, que os va a servir también si sois vosotros de la brigada de los hubieras. Estas siguientes frases también os van a hacer que se consolide mejor los ejemplos que os estoy dando. Wir haben nicht genug Geld. Nosotros no tenemos suficiente dinero. Genug es suficiente, Geld es dinero y nicht es la partícula negativa. Punto. Deshalb. Esto significa por tanto, en inglés sería therefore, par conséquent, en francés, deshalb muss meine Frau arbeiten. Por esta razón, mi mujer tiene que trabajar. ¿Ok? Deshalb, por esta razón, mi mujer tiene que trabajar. Entonces, ahora, esto también es otro típico cosa que te cae en el examen, te ponen dos frases
separadas por un punto y las tienes que unir para formar una condicional. O sea, tú ves el sentido de las dos y dices, yo venga, las uno mediante una expresión condicional. Si yo digo, nosotros no tenemos suficiente dinero, punto, por tanto mi mujer tiene que trabajar. Entonces, ¿cómo harías en eso en español? Si yo tuviera dinero, mi mujer no tendría que trabajar. ¿Ok? Y, como veis, la está iniciando con la misma preposición condicional que hemos visto arriba, el when, ¿ok? El inglés es el if. If. Wenn wir genug Geld hätten, si nosotros hubiéramos tenido, o sea, perdón, si nosotros tuviéramos suficiente dinero, ¿ok? Este es imperfecto del subjuntivo, aquí no hay ningún participio. Este es el imperfecto simple, sencillo. Si tuviéramos suficiente dinero, mi mujer no tendría que trabajar. Tendría. El ia sigue el iera. ¿Ok? Si tuviéramos suficiente dinero, mi mujer no tendría que trabajar. Wenn wir genug Geld hätten, brauchte meine Frau nicht zu arbeiten. Bien, segundo ejemplo. Un muy bonito ejemplo también. Si mi auto o coche no caput, sabéis ya, seguro que os suena, ¿no? Tropeado, roto, en fin. Vega estuviera, yo habría llegado a tiempo, o sea, habría llegado a la hora. Pünktlich. ¿Ok? Eso es de punto, pues pünktlich, a punto, en punto, etcétera, ¿no? Y como lo interesante que decía que es por dos razones, porque está utilizando ahora el verbo ser en vez del verbo haber, por dos razones. Una, porque está hablando de un estado, es decir, del estado del coche, ¿verdad? Si mi coche no estuviera estropeado, yo habría llegado a tiempo. En el segundo caso, porque utiliza el verbo ser, es porque está hablando de desplazamientos. Como os he dicho antes, tanto por cambios de estado o tanto por verbos de movimiento tal, se utilizaría para las formas de los perfectos el verbo ser. ¿Ok? Esto también está perfectamente encuadrado. Yo os digo que este libro es una auténtica gozada. O sea, si consiguierais aprenderos de memoria un ejemplo de cada una de estos, ya podíais sacaros quinto de la escuela de idiomas. O sea, si sois capaces de aprenderos una frase de cada una, hacéis las frases más complejas del mundo. Y si hacéis una frase, yo creo que cuando me saqué el título, que ya os dije que, bueno, no me voy a enrollar, pero bueno, fui el único que aprobó de toda la clase y el único que no había pisado la escuela nunca. Pero me sabía, pero las entendía, también conocía la construcción, hacía unas frases complicadísimas en los ejercicios cuando me tocaba hacer redacción y tal. Cogía y recurría a una frase que me acordaba, no es que pusiera exactamente la misma frase, ¿no? Pero construía una sobre la base del prototipo que tenía. Entonces la profesora flipaba, dice, joder, qué tío ¿no? Qué cosa tan complicada. Bien, vale. Este siguiente que viene lo tenéis que memorizar completamente porque es utilizadísimo en... bueno, todo esto que viene por aquí y un poquito de lo siguiente. En el lenguaje hablado, pero muchísimo, constantemente. Eso lo tenéis que reconocer enseguida. Es la forma del condicional formado con esta partícula del würde. Sabéis que esta U con la diéresis es una mezcla entre U e I. Würde, más infinitivo. ¿Ok? Entonces, es lo típico. Yo haría esto si tuviera tiempo. Se podría, teóricamente, y se puede, por supuesto, formarlo con un subjuntivo en plan, como hemos estado viendo antes, haciendo esos cambios, poniendo una diéresis a la A, añadiéndole esa E, pero eso sería un lenguaje muy formal, o sea, y escrito, ¿eh? En cambio, en el lenguaje de la calle, en el lenguaje constante, incluso bueno, en clases de la universidad y tal, lo vais a oír en todas partes, el würde, esta formación, ¿eh? O sea que aprendeos también estas frases que están aquí marcadas en negro. Las traduzco. Sie würde die Einladung gerne annehmen, es decir, ella
Este würde automático, o sea, primero localizáis el verbo, que es annehmen, es aceptar, ¿verdad? Entonces, cuando ya veáis esta partícula würde, ya a ese verbo que está en infinitivo lo vais a transformar en ia, aceptaría. Sie würde die Einladung, Einladung es invitación. El verbo einladen es invitar. Y esto es uno de esos verbos separables. Cuando hemos estado viendo cómo se formaba el participio, decíamos que en los verbos separables se metía la partícula G o el prefijo G entre medio, sería angeladen. Bueno, lo cito por repetir. Sie würde die Einladung gerne annehmen. Ella aceptaría la invitación. Y aquí, como estáis viendo, otra vez la condicional, wenn sie Zeit hätte, si ella tuviera tiempo. Este es imperfecto del subjuntivo, ¿vale? Esta frase, aprenderosla de memoria también porque va a caer mogollón. Es würden en alemán hay que ponerle un sujeto y cuando no es ni ella ni él, o sea, ni ninguna persona, este es el equivalente al it en inglés. ¿Ok? Entonces utilizamos el pronombre este neutro. Es würden weniger Unfälle passieren, pasarían menos accidentes, wenn die Geschwindigkeit begrenzt würde, si redujeran la velocidad. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Die Grenzen abschaffen, abolir las fronteras. Nein, no, das würde ich nicht tun, yo no haría eso. Por lo visto no les han hecho mucho caso. Este libro se escribió allá por finales de los años 90, no les han hecho mucho caso. Y esto de aquí, atención muy importante, sobre todo para este caso de aquí que podría resultaros más complicado de entender, utiliza el würde más el infinitivo, como dice, para evitar frases complicadas o ambiguas, que podría ser con un significado anfibológico, es decir, de doble significado, ¿no? Que podría ser, pues, difícilmente de distinguir. Cuando aquí pone, por ejemplo, spazierten weniger Unfälle, tú aquí dirías, joder, pues esto es el imperfecto del negativo. Sucedieron menos, vamos, si solamente vieras la primera parte de la frase sería indistinguible. Dirías, esto es el pretérito simple. Y luego, wenn man die Geschwindigkeit begrenzte, si se redujera la velocidad, así es como lo estaríamos traduciendo en español, pero en alemán estaría quedando como muy raro, y para que no haya esa confusión y se vea inmediatamente que es una forma del subjuntivo en forma de pasado, construimos es würden weniger Unfälle passieren, como el caso de aquí arriba, wenn man die Geschwindigkeit begrenzte. ¿Ok? Como os he mencionado, y hemos visto más arriba, acabo de decir, la transformación de las vocales A o U en una diéresis cuando estamos hablando del imperfecto del subjuntivo es barroca. Y en el lenguaje hablado ni te cuento. El würden Sie das tun es la manera en la que se dice en la calle. Si oyeras a alguien decir täten Sie das, fliparías un poco. Dirás, joder, este tío qué pedante es, ¿no? Ok, bien, entonces, si esta forma del subjuntivo os parece complicada y tal, hay una panacea, que es la construcción del würde con el infinitivo, que básicamente puede sustituir a casi todas las formas, a casi todas las construcciones de este tipo. ¿Ok? O sea, como digo, el würde más el infinitivo lo vais a ver por todas partes y lo vais a oír por todas partes. Sagte, él dijo, in der Bundesrepublik würden viele Ausländer leben. Lo cual quiere decir, él dijo que en la República Federal viven muchos extranjeros. ¿Ok? Bien, en lugar de, bueno, la otra forma, o sea, esta sería una forma de construirla con el würde más el infinitivo, y luego la otra es la que hemos estado viendo de ponerlo en la forma de pasado, el lebten. Eso viene del verbo leben, que es vivir, ¿ok?